Buenas tardes, mi nombre es Luis Castañeda y a continuación vamos a hablar sobre el siguiente circuito, que es el 43-1 del tema de nodos y mallas. Como podemos ver, aquí este circuito consta de dos fuentes de corriente, una que es de 2 amperes, esta fuente de corriente, y esta fuente de voltaje que es de 6 volts. Entonces lo que nos está pidiendo aquí el circuito es encontrar el valor de la resistencia esta. Como vemos, aquí están conectadas a las dos puntas, a las dos fuentes de corriente, y nos está pidiendo encontrar el valor de esa resistencia, el voltaje. Entonces aquí pues ponemos el nodo de referencia. Como sabemos, pues de aquí van a correr 6 volts positivos, de aquí para acá van a ser 6 volts positivos, y de aquí para acá van a ser menos 6 volts pues negativos, ¿no? Menos 6 volts. Entonces, como ya sabemos, tenemos esa respuesta. También tenemos que encontrar, marcamos el nodo A, el nodo B y el nodo C. Como podemos ver, tenemos que encontrar estas corrientes de los nodos. Ya sabemos la corriente del nodo A, tenemos esa respuesta. Tenemos que encontrarla del nodo B y encontrarla del nodo C, y encontrándola del nodo C pues vamos a poder encontrar la respuesta que nos está pidiendo el problema, que sería pues la corriente de esta resistencia. Entonces, prosiguiendo, pues siguiendo el problema, necesitamos marcar los sentidos de las corrientes. Entonces estos pueden ser así. El sentido pues no importa, ¿no? Con eso nos vamos a basar nomás en cuánto vale cada corriente, no importa el sentido. De todo modo pues tiene que dar cero. Si lo vamos a resolver por el método de nodos, y entonces tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces vamos a hacer eso, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Vamos a aplicársela primero la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Entonces, sabiendo esto, pues vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Sería el voltaje de A menos el voltaje de B entre 6. Okay. Sería el voltaje de A menos el voltaje de B entre 6 más los 2 amperes del nodo B más el voltaje de B a C, no, perdón, el voltaje de C menos el voltaje de B entre la resistencia, que es de 10. Sería más el voltaje de C menos el voltaje de B menos entre 10, perdón. Esto es igual a 0. Ok, como sabemos, pues sabemos que el voltaje de A es igual a menos 6 volts. Aquí tenemos este resultado y tal, lo vamos a simplificar, sustituir. Ok, pues sabiendo esto, entonces pues multiplicamos aquí para poder eliminar las fracciones. Vamos a multiplicar por 30. Ok. Ok, entonces aquí nos quedaría 30 entre 6, pues 5. 5A menos 5 voltaje de B más 30 por 2, 60, más 20 entre 10, pues 3 voltaje de C menos 3 voltaje de B igual a 0. Entonces aquí pues dopamos. Esto sería pues 5A menos 8 voltaje de B más 3 voltaje de C igual a menos 60. Ok. Entonces esto nos quedaría 5 menos 6 menos 8 voltaje de B más 3 voltaje de BAC igual a menos 60. Entonces pues quedarían 6 por 5, 30 menos 30. Ok, quedaría
menos 8 voltaje de B más 3 voltaje de BC. Esto sería igual a menos 30. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación del problema. Entonces, prosiguiendo, pues vamos a aplicar ahora la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo C. Ok, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo C. Perfecto. Entonces sería pues voltaje de C menos el voltaje de B entre 10, que es la resistencia, menos el voltaje de B entre 10, que es la resistencia, ok, más el voltaje de C menos el voltaje de menos este voltaje, pues es 0, ¿no? Entre 8, que es la resistencia, entre 8, ok, esto es igual a 0. Entonces aquí para eliminar fracciones pues vamos a multiplicar por 40. Entonces 40 pues entre 10 son 4 voltaje de C menos 4 entre 8, 4 menos, perdón, 4 voltaje de B más 40 entre 8, 5 voltaje de C igual a 0. Entonces aquí vamos, menos 4 voltaje de B más 4 menos 4 más 5, 9 voltaje de C, esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos nuestra otra ecuación y aquí ya podemos aplicar pues un método de ecuaciones de 2×2. Entonces aquí podemos sustituir el voltaje de BC. Entonces el voltaje de BC sería 4, 9, pues sería 4 novenos de voltaje B. Ok, con un voltaje B. Ok, entonces esto ya lo podemos sustituir acá arriba. Sería pues menos 8 voltaje de B más 3 igual a menos 30. Me cabe aquí. Para menos 30. Menos 8 voltaje, entonces sabemos que el voltaje de B es 4 novenos. Ok, entonces menos 8 voltaje de B más 4, pues 4 novenos es igual a un tercio. 4 tercios. Voltaje de igual a menos 30. Ok. Entonces, como sabemos, pues sería pues menos 20 tercios. Voltaje de B igual a menos 30. Esto nos quedaría. Voltaje de B es igual a menos 30 por 3 entre menos 20. Ok. Entonces, sacando esto, pues sería 30 por 3, 90 entre 2, 4.5. Vemos que el voltaje de B sería igual a 4.5 volts. Okay. Entonces, sabiendo esto, pues ya podemos calcular el voltaje de C. Sería pues 4.5 por 4 novenos. El voltaje de B más 4 novenos. Esto sería igual a 2 volts. El voltaje de C sería igual a 2 volts. Sabemos que el voltaje de C entonces va a ser igual a 2 volts. Entonces para esto pues redibujamos el circuito. Entonces, como sabemos, pues aquí el voltaje de C, acá los nodos bien, el voltaje de C pues serían 2 volts, 2 volts positivos. Entonces aquí serían el voltaje de B 4.5 volts. El voltaje de A pues sabemos que es de menos 6 volts. Entonces teniendo esto ya podemos calcular bien las corrientes. Sabemos que 4.5 es mayor potencial que 2. Entonces la corriente va a correr así, en este sentido. 2 es mayor que 0, este es 0 volts. 2 es mayor que 0, entonces la corriente corre así. 4.5 es mayor que menos 6 volts. Ok, entonces la corriente corre así. Perfecto. Entonces ahora ya podemos calcular las corrientes. Sería pues 4.5 menos 6
Ok, 4.5 volts menos 6 volts entre 6 de resistencia. 4.5 menos 6 pues sería 10.5 volts de mayor a menor potencial. Ok, entonces 4.5 menos 6, 10.5 entre 6, sabemos que da 1.75 amperes. 1.75 amperes de corriente. Aquí va a haber 1.75 amperes de corriente. Entonces, como sabemos, pues, como por aquí corren 1.75, por acá deben de salir 0.25 amperes la corriente, para que pues para que coincida con los 2 amperes y poder decir que está bien. Entonces 4.5 menos 2, 2.5 volts de mayor a menor potencial. Ok, entonces 2.5 entre 10, pues sí, correcto, son 0.25 amperes. Por aquí también van a correr 0.25 amperes. Y pues sabemos que está bien. 1.75 más 0.25, 2 amperes. Perfecto. Y entonces, ¿qué nos falta? 0.25 amperes por 8, 2 volts de mayor a menor potencia. Como podemos ver, cumplió con la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje. Gracias.